Este es un debate en el que no voy a repetir el debate que ya hemos hecho con el representante Wilson Arias en torno a la ilegalidad de la acumulación de las tierras de la altillanura. Este es un debate sobre la altillanura, sobre la Orinoquia, pero no voy, digamos, a repetir cosas que ya están, ¿no? Para mí está claro que hay una operación enorme, ilegal, calculada para violar la ley, con grandes firmas de abogados, grandes empresas dedicados al oficio lamentable de violar la ley. Para mí eso está perfectamente claro. Y de paso, digamos que el doctor Urrutia sigue en Washington, ole, pero esto hasta dónde va a llegar. Renunció por su responsabilidad en estos horrores de la violación de la ley, y el doctor Santos lo renunció, pero lo dejó en Washington. Y ahora escogió para reemplazarlo a Luis Carlos Villegas, el anterior presidente de la ANDI, a quien le premiaron haber sido ciego y no haberse dado cuenta que la industria se estaba acabando, porque el TLC también acaba con la industria. Ojalá todos los colombianos lean un artículo de ayer del doctor Luis Prieto Campo en el periódico El Tiempo. Él fue presidente de la ANDI, donde explica lo que ha pasado con la industria nacional y cómo la han liquidado también de manera inmisericordia, y a quien no vio esa destrucción de la industria lo despachan para Washington a que haga llave con el doctor Urrutia. Este debate tampoco es un debate del modelo agrario nacional. Ese es otro debate, lo podríamos hacer completo, pero sí voy a decir una cosa. El modelo agrario nacional es un desastre. Una de las cosas que perturba en este debate es la soberbia con la que quienes gobiernan hablan del agro. ¿Qué tal que el agro funcionara bien? ¿Cómo serían? Si este desastre de este tamaño y se pavonean como pavos reales hablando del agro. Y hay de que uno se atreva por allá a decir, oiga, esa vaina como que no funciona. Y de una vez le caen a aplastarlo. Miren, lo del agro nacional es tan grave, senadores y colombianos, que Colombia tiene 22 millones de hectáreas de tierras agrícolas, de calidades, de buenas calidades agrícolas. No me estoy refiriendo a la altillanura. 22 millones, y apenas cultivamos 5. O sea, Colombia no sabe qué hacer con su agro, senadora Daira Galvis. Una vaca de vez en cuando, un arbolito, me explicaba alguien, la vaca y el arbolito que ponen es para que no les invadan las tierras a los campesinos. O sea, el negocio agrario de Colombia no es agrario, es un negocio de especulación inmobiliaria. Y lo voy a explicar más adelante. El negocio es que usted se compra un pedazo de tierra, le pone una vaca o media vaca, ¿cierto?, por hectárea, 3 arbolitos, un guachimán, y espera a que algún día esa tierra valga un montón de plata y usted la vende y se gana un poco de plata. O sea, esto es un crimen contra el país. Y al mismo tiempo estamos importando casi 10 millones de toneladas de productos del agro que podríamos producir en Colombia. Ese es el drama de este país. Entonces nos echan el cuento, llevan 25 años echándonos el cuento de que es que vamos a exportar. ¿Exportar qué? Desde las flores, y eso pasó hace como 40 años, no se crea un nuevo renglón de exportación agrícola en Colombia. Y el mismo café y el mismo banano, ya ni café, porque el café también está arruinado. Colombia está importando el café del consumo nacional. Que si Colombia tuviera conciencia de lo mal que se gobierna este país, los Juan Manueles hacía mucho rato no gobernaban esta cosa. Ese es el modelo agrario del que estamos hablando. Y a esto le van a sumar la extranjerización, o sea, a la especulación inmobiliaria le van a meter el ingrediente de traer a los gringos a que ayuden en la especulación, porque eso es lo que está sucediendo en este país, como lo voy a explicar. Especulación que nos ha llevado a este punto. Yo quiero resaltar este tema de la especulación. Me decía un senador, ya no está, hace años, en algún sitio de la costa norte, me decía, mire, senador Robledo, las tierras en este sitio son tan caras que para que una vaca sea rentable se necesita que dé leche condensada. Porque claro, esto se vuelve un círculo vicioso, ministro, y usted lo sabe. O sea, el país inundado de importaciones, costosísimo producir, la tierra carísima, entonces más difícil producir. Este es un problema de una gravedad inaudita. Y eso, cuando le metan a los gringos y se los están metiendo, solo va a ser peor. Solo va a ser peor, porque ya hay estadísticas que dicen de la FAO
que dicen que el 80% de las inversiones en la extranjerización de la tierra son en especulación inmobiliaria. No son en producción agrícola, son en especulación inmobiliaria. ¿El polo qué propone? Pues el polo propone un modelo agrario de producción. O sea, hay que poner a producir la tierra, obvio. ¿Cómo podemos tener país si no podemos a producir los factores de producción? O sea, si nuestra gente del agro no puede emplearse productivamente y nuestra tierra no produce, ¿cómo desarrollamos el país? Y decimos que, claro, defendemos la economía campesina y la indígena, y eso lo hacemos de frente, porque tenemos pruebas para demostrar que esa economía campesina e indígena es muy importante, es muy productiva y podría ser mucho mejor todavía si se respaldara. Pero no nos oponemos a la producción empresarial, nunca lo hemos dicho. Por ahí hay unos mentirosillos que andan diciendo que el polo se opone a la producción empresarial, son unos mentirosos. Y en ese sentido los llamo a la seriedad del debate. Uno puede coger en los medios de comunicación de Colombia escritos y salir a decir que el polo se opone a la producción empresarial. Ellos saben que eso es falso. Bueno, aquí lo ratifico, no nos oponemos. Ahora, si me dicen, Cargill con 100.000 hectáreas y Pedro Pérez y Juan Rodríguez, empresarios comunes y corrientes produciendo, pues yo creo que debemos hacer un esfuerzo para hacerlo con empresarios comunes y corrientes, pero tampoco me opongo a que haya grandes. O sea, nunca hemos propuesto que se acaben los ingenios azucareros del Valle del Cauca, miente el que diga eso. Los que los van a acabar son los del libre comercio. 300.000 hectáreas de azúcar entraron el año pasado a Colombia. Está amenazada de muerte la industria azucarera del Valle del Cauca. Y vienen los árabes del maíz del TLC, que son miedosos. Bueno, ¿qué sí es este debate? Este debate, por sobre todo, es, senadora Marisa, un esfuerzo que yo creo que en el que tenemos que hacer todos un esfuerzo grande, que es que se conozca el tema de la altillanura y que se debata, pero que se debata con objetividad. O sea, aquí no nos pueden seguir los grandes medios de comunicación, El Tiempo, Semana, El Espectador, Caracol, todos, metiéndonos propaganda sobre los grandes negocios de la altillanura como si fueran información. O sea, el mínimo derecho de un país que se precie de elementalmente democrático es que los medios tienen que informar. Bueno, y si es publicidad, entonces que le pongan el letrerito que digan que publicidad pagada, como es con la política. Pero no puede ser que nos metan unos ladrillos de supuesta información sobre la altillanura y uno va y mira y es pura propaganda, publicidad. ¿Sí? La chispa de la vida, la felicidad, ¿cierto? El mundo se salvará porque la altillanura y no sé qué más cuentos. Entonces, el primer propósito de mi intervención en este debate es bregar a mostrar ciertos hechos de qué es lo que pasa. Pero desde ya digo esto, el polo está por el desarrollo de la altillanura. Que quede claro. Desde ya lo digo y me voy a referir al final con más detalle, pero voy a mencionar varias cosas. Estamos por el desarrollo de la altillanura entonces el debate es, bueno, pero ¿cómo, quiénes, cuándo, etcétera? Ese es el debate, que es el mismo lío con el libre comercio. Nosotros no nos oponemos a las relaciones económicas internacionales, pero sí estamos diciendo, bueno, pero ¿cómo son? O sea, ¿vamos a volver a la colonia española por cuenta del libre comercio? No, el polo no está de acuerdo con eso. Y con la altillanura, entonces, ¿qué decimos? Debe haber desarrollo de la altillanura. Y decimos 5 criterios mínimos. 1, desarrollo para la producción agraria, no para la especulación inmobiliaria. Primer cosa. 2, un desarrollo democrático de la altillanura. Esto quiere decir que debe ser socialmente diverso. Que pueden estar los grandulones, pero tiene que estar el resto del país. Tienen que estar los pequeños y medianos, digamos los empresarios comunes y corrientes. Y tienen que estar los campesinos y tienen que estar los llaneros. ¿Cómo así que los nuevos llaneros y llegan a los llanos ministros sacando a todos los llaneros? ¿Ese es el desarrollo de la altillanura? No, el polo no está de acuerdo con eso. Tercer criterio, cuidadoso con el medio ambiente. Si esto se hace mal, esa región del país se vuelve un desierto. Y cuando digo diverso, también digo una cosa que me acaba de insistir Wilson Arias. Eso no está, eso allá hay gente. O sea, allá hay una cantidad de comunidades indígenas, senadora Marisa, que están ahí desde hace miles de años y que también hay que contar con ellas de cómo es que se va a hacer este asunto. Yo creo que debe ser un desarrollo ordenado. Eso no puede ser el caos, sino que debe ser un desarrollo ordenado, qué partes primero, qué partes después, cómo, etcétera, para que eso se haga bien hecho. Y quinto, debe ser dirigido por el Estado.
O sea, esto es un tema muy complejo, que no puede ser, entonces, pues, don Luis Carlos y José Leibovich organizando todo. No. Es que esto ni en el medioevo, ni en el medioevo se hacían las cosas así. La senadora Marisa ya ha mencionado varias cosas que me voy digamos, a saltar, pero quiero empezar mostrando un mapa, si por favor me hacen ese favor, para ubicar sobre todo, no tanto a los miembros de esta comisión como al país de qué es de lo que estamos hablando. No, el anterior, por favor. Eso que está en verde ahí es lo que llamamos la Orinoquia. La parte, digamos, más alta de lo que está en verde es Arauca y Casanare, que no es exactamente la altillanura, y la parte de más abajo de lo que está en verde, estoy simplificando, es lo que llamamos la altillanura. Ahora, en la altillanura, como ya se dijo, hay varios sitios, pero no voy a entrar tampoco en muchos detalles para no aburrirlos. A la izquierda del mapa, lo azul es el Océano Pacífico, al norte el Océano Atlántico y a la derecha está Venezuela. Entre lo verde y el Océano Atlántico hay una distancia enorme que vamos a mirar después a través de Venezuela. Entonces, esa es la altillanura, o sea, está en la parte oriental de Colombia, en esa ubicación geográfica. Pasemos, por favor. Estas distancias son muy importantes. Miren, ahí está Colombia, lo amarillito es la altillanura. Bueno, a la izquierda está el Océano Pacífico. De La Primavera, que es un municipio como en el centro de la altillanura, en el Bichada, a Buenaventura hay 1.159 kilómetros. Esto es muy importante en este debate. O sea, eso está lejísimos. La Primavera está a 550 kilómetros de Bogotá, el centro de la altillanura. La Primavera está a otros 500 kilómetros de Puerto Carreño, que es la frontera con Venezuela. Y de Puerto Carreño al Océano Atlántico, atravesando todo Venezuela, hay 1.200 kilómetros. O sea, el centro de la altillanura es muy grande, digamos, Puerto López está mucho más acá, ¿cierto? Puerto Gaitán también, yo ahorita les muestro, pero lo que quiero enfatizar es que la altillanura está lejos de los océanos y lejos de Bogotá. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque uno produciendo agricultura en la altillanura, y repito, a mí me interesa es el problema de la producción, tiene que vender en alguna parte, o si no, pues, ¿cómo producen? En la altillanura no viven sino 130.000 personas, o en el Bichada. Sí, eso ahí, digamos, el consumo interno es muy escaso. Entonces, ¿cuál es el lío? Como estamos en los tiempos del libre comercio y de la apertura, a Bogotá, que es el mercado clave, le entra desde Buenaventura todo tipo de bienes agrarios importados. Entonces, cuando yo estoy en La Primavera y tengo 500 kilómetros a Bogotá, y desde Buenaventura también hay 500 kilómetros a Bogotá, pues esto es compitiendo con los gringos, que no es fácil, porque los precios de los fletes de mar son, en cierto sentido, senadora Daira Galvis, despreciables. O sea, uno le pone cuánto vale en una pechuga el flete desde Estados Unidos hasta Buenaventura y es despreciable esa suma. ¿Sí? Pero ojo con esto, la primavera está a 500 kilómetros de Bogotá y estoy 559, pero tiene la mitad de esa cantidad son kilómetros sin pavimentación, absolutamente intransitables 5 meses del año, porque los inviernos, esa es una característica de esta zona, son supremamente fuertes. Entonces, ante este hecho nos han dicho, no, es que vamos a sacar la producción de la altillanura por el río Meta hasta Puerto Carreño. Ya dijo aquí la senadora Marisa con toda precisión de que no existe proyecto de desarrollo por el río Meta. O sea, existen unos monitos de esos de servilleta que hace la gente al final de los almuerzos y eso da una cierta idea, sí, pero además eso vale toda la plata del mundo. Pero yo llego a Puerto Carreño además y todavía me quedan 1.200 kilómetros al mar, atravesando todo Venezuela, y de esos 800 kilómetros no son navegables. O sea que lo primero que aquí hay que aterrizar es, bueno, ¿cómo es que vamos a resolver el problema de producir en la altillanura? Y repito, no me opongo a que se produzca en la altillanura, pero estas son las realidades con las que tenemos que contar. Pasemos, por favor. Este mapa nos detalla un poco las cosas. Lo que está más azul para los de la televisión es el río Meta, en el extremo a la derecha Puerto Carreño, en la otra punta uno de pronto alcanzan a ver a Villavicencio, y ahí están las distintas poblaciones, La Primavera por aquí, Santa Rosalía, por aquí está Puerto Gaitán y Carimagua. Bueno, digamos que ese es el mapa, digamos que nos detalla un poquito más este asunto. Pasemos. Y quiero insistir en esto que es muy importante en este mapa.
Lo que está en amarillo al lado derecho, porque es que en la televisión no me ven el marcador, ese es Puerto Carreño, es el municipio de Puerto Carreño, que es lo más cercano a Venezuela y lo más lejos y lo más difícil de desarrollar. Hacia la izquierda, pues está Villavicencio y una serie de municipios. Miren que ahí hay unos dibujitos más pequeñitos, que son un poco de municipios del Meta, que están en lo que llamamos el Piedemonte Llanero, que son un poco de municipios con unas posibilidades agrícolas muy importantes, con tierras mucho mejores, y ahorita lo vamos a mencionar, que las de la altillanura propiamente dicha, y que necesitan todo tipo de respaldo del Estado. Entonces aquí de entrada planteo un tema que tiene que ser un tema de debate. Nosotros, si estamos en política, tenemos que ser gentes de Estado, y no podemos mirar las cosas, digamos, ajenas a las realidades nacionales. Entonces aquí de entrada, cualquier cosa que uno haga en cualquier sitio de Colombia genera una contradicción de si se hace así o si se hace en otro sitio, porque los recursos son insuficientes, o sea, no tenemos plata para gastar indefinidamente en cualquier cosa. Entonces llamo la atención sobre que las tierras del Piedemonte Llanero, ¿sí?, en los llanos orientales, son unas tierras de muchas potencialidades agropecuarias, y si llega a haber proceso de paz, y ojalá lo haya, y es probable que lo haya, muchas de esas tierras que hoy tienen dificultades graves de orden público, va a cambiar su situación por completa, y allí podría haber unos factores de desarrollo supremamente grandes. Pasemos, por favor. Bueno, esos eran todos los mapas. Señalar entonces además esto, ya lo dijo la senadora Marisa, esas tierras de los llanos, pues de la altillanura, de la Orinoquia en general, tienen muchas dificultades. A mí me decía un llanero muy conocedor de esto, una persona que tiene criterios científicos y una persona honrada, para ilustrarme un poco el tema, me decía: mire, senador, párese en el Piedemonte Llanero, o sea, en las estribaciones de la cordillera oriental que caen sobre los llanos, párese ahí y mire hacia Venezuela, y cada kilómetro que usted se aleje es más difícil. Más difícil porque la calidad de los suelos se hace más difícil, porque los inviernos y los veranos son más difíciles de manejar. Ahí hay un régimen de lluvias y de sequías bastante complicado. Entonces él me hacía esta reflexión, y repito, es un veterano en esas zonas, que ha hecho agricultura en todas partes de ese territorio. Me decía: senador Robledo, ahí hay un proyecto de desarrollo, pero aquí hay una pregunta que es clave: ¿cuándo y cómo? O sea, ¿a qué plazo estamos hablando? ¿A 5 años, a 10 años, a 20 años? Uno pensaría, esto debería ser un desarrollo por etapas, para ir avanzando, digamos, en la geografía y en el territorio nacional. Los últimos datos del Departamento de Planeación Nacional nos dicen que son más o menos utilizables unas 3,5 millones de hectáreas. Estoy hablando de la altillanura propiamente dicha, sin contar Arauca y Casanare, pero utilizables son unos 3,5 millones de hectáreas. Repito, de unas calidades complicadas. La infraestructura de allá sí que es más difícil, ¿no? Por ejemplo, en el Bichada apenas hay 2.500 kilómetros de carretera, pero miren cómo son de difíciles las cosas. De esos 2.500 kilómetros de carretera, en red secundaria son 1.600, y en invierno apenas son transitables el 25%. O sea, el invierno yo conozco esa región. Transitar esa región en invierno es... Los de los deportes extremos, en estos días se fueron a una competencia a Villavicencio-Bogotá, Villavicencio-Puerto Carreño, y apenas llegaron la mitad de los vehículos, y eso que eran pues de rallies. Bueno, y en la red terciaria en invierno apenas es transitable el 15% de la red. Esa es la zona de la que estamos hablando. ¿Cuál es el lío con los suelos? Esto me lo ilustraba este llanero que conoce, me decía una cosa que es bien importante: si en la altillanura no hay árboles, la altillanura son unas poquitas matas de monte y unas sabanas inmensas de un pastico pues, de muy poca capacidad de sustentación, digamos, de ganadería, por ejemplo. Entonces me llamaba la atención esta persona, me decía: senador, en esas tierras no hay árboles, no porque hubo árboles y los tumbaron, sino porque por las calidades del suelo nunca hubo árboles. Entonces me llamaba la atención, montar agricultura ahí no es que no se pueda, pero es un desafío complicado. Entonces, ¿cuál es el lío que tenemos en la altillanura? Esas tierras desde el punto de vista físico son muy buenas, son tierras planas con unas posibilidades muy grandes, pero la química de esas tierras es muy complicada. Ahora, no es que sea imposible, con solo encalarlas las posibilidades son importantes, pero lo cierto es que ahí está la paradoja.
O sea, yo creo que la altillanura no se ha desarrollado no es por falta de vías, sino por el problema de los suelos, eso es verdad. Porque si hubiera suelos, la colonización iba entrando, que es lo que ha pasado en otros sitios, y las vías vendrían en buena medida detrás. Pero ojo, siendo difícil el problema de los suelos, soy enfático en señalar, no es cierto que solo lo puedan desarrollar los magnates nacionales y extranjeros. Esa es una falacia sobre la que me voy a detener más adelante. Esto de la altillanura está montado sobre un poco de falacias. Primera falacia, es que en Colombia no hay tierra y por eso hay que irse para la altillanura. Yo digo, eso no es cierto. En Colombia sí hay tierra. Ya lo di las cifras, no las voy a repetir. O sea, la altillanura sería unas tierras de más, que repito, no me opongo a que se desarrollen, pero no nos digan que no hay tierras. Aquí la senadora Marisa mostró unas cifras que son muy complicadas, que son para meditar los costos de producción en la altillanura y en el resto del país. Y esos deben ser costos del lado de acá de la altillanura, senadora Marisa, porque al lado de allá no hay. ¿Sí? O sea, no es lo mismo estar en Puerto López o incluso en Puerto Gaitán, sí, o más acá, que estar pues de Santa Rosalía para allá. Entonces, en Colombia sí hay tierras y hay que desarrollarlas. Las tierras de Córdoba son de una calidad 1A y están lamentablemente en ganaderías extensivas, porque en Colombia no es rentable el agro. Ahora, digo esto, y esto sería tema de un debate interesante, las tierras están en la especulación inmobiliaria por culpa de los propietarios, que son refractarios a utilizarlas en agricultura, o porque el ambiente, la macroeconomía nacional impide utilizarlas en agricultura y el que haga agricultura se quiebra. Yo tiendo a pensar que es lo segundo. Sí, no falta el excéntrico que no quiere utilizar su tierra, pero en general a la gente le gusta ganar platica, ministro. Entonces tiendo a pensar más que no se van a la agricultura y la dejan en ganaderías extensivas porque el ambiente nacional, el país que tenemos, no les permite funcionar. Abastecer desde ahí a Colombia y el mundo. Yo no digo que eso no pueda suceder algún día, pero hoy, en el corto plazo, a 10 años, a 20 años, yo francamente les digo que no creo. Sobre todo si se empeña de no cambiar las políticas de libre comercio, porque si al país le establecemos un sistema de protección, de pronto podemos agilizar el desarrollo de la altillanura, sobre la base de protecciones por aranceles, barreras en frontera. Pero en libre comercio, navegación por el río Meta, ¿cuándo? Navegación por el Orinoco, ¿cuándo? Y bueno, y aquí me dice el representante Wilson Arias, si la desarrollan de pronto va a ser es para que entren los productos, pero además no lo veo, hoy no lo veo. Esos son de esos proyectos de servilleta que sí, que algún día de pronto podrán ser. Centrar el gasto público del Estado colombiano allí, yo no digo que no haya que atender esa región y hay que ver cómo se hace y respaldarla, de mil maneras y muchas cosas se pueden hacer, pero el país tiene que mirar dónde hace la inversión del gasto público. Nos dicen también que solo se puede desarrollar con grandes capitales privados, que es la explicación con la que quieren tapar las ilegalidades, porque uno dice, oiga, pero es que eso que hicieron con las tierras ilegales, dicen, ah, sí, pero es que es el progreso. No, el progreso no se puede montar sobre la base de violar la ley, es lo primero que hay que decir. Pero además nos han metido el cuento de que es que los pobres no pueden estar en la altillanura, y entre los pobres incluyo empresarios comunes y corrientes, que por qué esos no son capaces de desarrollar, porque los magnates sí son capaces de desarrollar, porque ellos sí tienen la plata suficiente. Y entonces aquí voy a hacer una cosa que es de fondo en este debate. No hay agro en el mundo que se pueda desarrollar o se desarrolle sin la protección del Estado, incluida, ojo con lo que digo, la protección de la gran producción. Pongámosle seriedad a este debate. O sea, ¿me van a decir que los grandes agricultores de Estados Unidos y de Europa trabajan sin subsidios? ¿Me van a decir que en Brasil eso es sin protección? ¿Sin el Estado ayudando? Pero además aquí en Colombia, miren ya algunos daticos que encontré. Todos los señores de Cargill tienen como 60.000 hectáreas ahí, si no son más, y unas poquitas de agricultura. Bueno, y tienen 33.000 millones de pesos de crédito Finagro. ¿No es que no necesitan respaldo del Estado? CIF, certificados de incentivos forestales, en esa zona de la altillanura, a empresas, no a personas naturales, 22.000 millones. ¿No es que no necesitan respaldo?
Si el Estado no se mete en la altillanura, y ahora voy a mirar el caso de Brasil, no hay cómo desarrollar la altillanura, ni para pequeños, ni para medianos, ni para grandes. ¿Cuántas son las exenciones tributarias que tienen? ¿Cuántos son los ICRs? Que no nos metan cuentos. Que no nos metan cuentos. Es más, esos cuentos, le hago un llamado de atención a los empresarios que echan cuentos sobre esto. No se terminen disparando a sí mismos con sus teorías. Porque en Colombia puede hacer carrera la idea de que no debe haber protección al agro. Y si no hay protección al agro, se acaba todo el agro. No se puede entender la agroindustria azucarera del Valle del Cauca sin la protección del Estado. No se puede entender el cultivo del arroz sin la protección del Estado. Ahorita me voy a detener sobre la palma. Sin la protección del Estado no habría ni una palmita sembrada en Colombia. Y si se lo quitan, se acaba. Entonces, seriedad en el debate. Un debate montado a punta de cuentos y pues es muy tenaz. ¿Qué es que el gran desarrollo actual de la altillanura? Bueno, pues también miremoslo. ¿En qué van las cosas? Son 3,5 millones de hectáreas, ya les dije, útiles, según Planeación Nacional. Bueno, hay cultivadas en Meta y Casanare, en los municipios de la altillanura, 92.000 hectáreas. Entonces no hay ningún gran desarrollo en la altillanura. Podría haberlo, pero hoy no lo hay. Nos dicen que en palma de aceite hay mucho, hay 19.000 hectáreas. Estaban cifras de Planeación Nacional del 2011. Pónganle que haya subido un poquito. O sea, ahí lo que se vaya a hacer está por hacerse. Y es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero hagámoslo bien hecho. Nos han echado otro cuento. ¿Qué es que lo que vamos a hacer en la altillanura fue lo que hicieron los brasileños en el Cerrado? Y como Brasil exporta mucha comida, entonces en la altillanura vamos a exportar mucha comida. Eso en el colegio creo que se llamaban los silogismos, le enseñaban a uno. Sí, de premisas ciertas, conclusiones falsas. Bueno, lo primero, lo que están haciendo aquí en la altillanura no se parece en nada a lo que hizo en Brasil en el Cerrado. O sea, lo del Brasil ese sí que es un buen ejemplo del Estado metido con todo el poder del Estado bregando a desarrollar esa región. Es más, cambiaron la capital del Brasil, la pasaron allá, Brasilia, se la llevaron para allá para ese proyecto. Imagínense el tamaño del proyecto. Movieron 250.000 familias para que ocuparan la región. Descomunales inversiones en agricultura, en infraestructura desde el año de 1970. Crearon Embrapa en el año 73. No quiero referirme pues de mala manera pues a lo que puedan hacer en Corpoica, pero pues digamos que Corpoica, que es nuestro gran centro de investigaciones, pues es una especie de chiste cruel al lado de Embrapa. Pero ¡bing meo! Ahora, no es un problema de los funcionarios, no quiero maltratar a nadie. Y entonces a mí me dicen, no, que es que lo que estamos haciendo en la altillanura es lo mismo que hicieron los brasileños. ¡Paja! Pero les doy otro par de datos. En 1999 Brasil creó un ministerio de desarrollo agrario especializado en pequeña producción agraria, y tampoco es cierto que en el Cerrado solo haya grandulones. Y mucho menos en el Brasil. Les voy a dar este dato. El 84% de las fincas en el Brasil son fincas familiares, que llaman allá, de pequeños productores. El 38% del total de la producción lo producen los pequeños. Datos: yuca, el 87% de la yuca del Brasil la producen los familiares, 70% del frijol, 59% de la cría de cerdos, 58% de los lácteos, 50% de la cría de aves, 46% de maíz, 38% del café, 34% del arroz, 30% de la cría de bovinos, 21% del trigo, 16% de soja. ¿Y esto por qué lo ocultan los medios de comunicación en Colombia? ¿Esto por qué no se lo cuentan al país? Eso es parte de esta discusión. Estoy reclamando con toda seriedad a los medios de comunicación que cumplan con el deber de informarle a este país. Yo entiendo que son de ellos los medios, y bueno, pero hay deberes mínimos que se deben cumplir. Este que les voy a contar es una de las cosas más escabrosas de esta historia. Yo estoy seguro que no hay colombiano que no haya leído la publicidad, la propaganda que sale en los medios sobre el desarrollo de la altillanura, que no esté convencido que el futuro de la altillanura es la palma africana.
la palma de aceite que llaman. A mí me lo dijo James Mesa cuando el debate de Carimagua famoso. Me dijo, senador Robledo, no hay paquete tecnológico para la palma en la altillanura. Yo casi no le creo, pues claro, le creí, pero la sorpresa fue inmensa. Pues bueno, hablemos un poco de la palma. Digamos primero esto. No hay negocio en grande de la palma aceitera en Colombia sin la protección del Estado. Aprovechemos este debate para aclarar esto de una vez por todas. ¿Por qué? Porque una parte muy grande de la producción de palma se va al consumo interno de agrocombustible, de ACPM, biodiesel que llaman. Y resulta que ese biodiesel es la protección hecha persona. Primero, nos obligan a los colombianos a mezclar el biodiesel con el ACPM. Es obligatorio. O sea, usted no puede llegar a una bomba de gasolina y decir, ¿sabe qué? Véndame ACPM pero sin biodiesel. No, se lo tienen que echar con biodiesel. El Estado le fija el precio al biodiesel de forma que sea rentable el negocio del biodiesel. Ahí no hay libre competencia. Ojo con esto, el biodiesel es más caro que el diésel de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo funciona este negocio? Nos obligan a consumir, sin derecho a discusión. Y para que el negocio no sea tan escandalosamente, digamos, encarecedor de los costos de los combustibles, el Estado le quita al biodiesel, le quita, bueno, y al alcohol carburante, le quita los impuestos que esos combustibles sí pagan cuando son originados en hidrocarburos. Dice el doctor Salomón Kalmonovich, es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, que los subsidios vía exenciones y pagos de los ciudadanos al negocio de los agrocombustibles vale 452 mil millones de pesos al año. Tomen nota, aquí, y tomen nota los que me vean. No estoy ni siquiera haciendo un juicio de valor, estoy dando la información. 343 mil millones de pesos valen las exenciones del gobierno nacional, o sea, lo que pierde el gobierno nacional. 108 mil millones vale lo que pierden los departamentos y 71 mil millones pagamos los ciudadanos de nuestro bolsillo. Esta es información de Fedesarrollo. Repito, no estoy ni siquiera juzgando, estoy simplemente dando una información. Entonces, que nos vengan aquí a echar cuentos y a decirnos que es que los subsidios son un crimen. Entonces, aquí hagamos un debate. ¿Cuáles subsidios son un crimen? O sea, si el arrocero pide subsidios y protección es un criminal, pero esto sí está muy bien. Hagamos un debate franco sobre estas cosas, pero ojo, que esto es más grave. ¿Qué pasa con la palma africana en la altillanura? Esto que tengo aquí es una carta que le envió el presidente de Fedepalma al presidente de la Junta Directiva de Río Paila, que es una empresa pues de estos debates que tiene en la altillanura, perdón, en la primavera 40.000 hectáreas, que no sé muy bien qué van a hacer con eso, en esas lejanías. Bueno, entonces miren cuál es la historia. En una reunión en la Casa de Nariño, y me excusarán los detalles, senadora Marisa, porque los detalles se vuelven importantes, el doctor James Mesa, con el presidente Santos a bordo, y había más gente, el doctor James Mesa siempre pone sus dudas sobre qué pasa con la palma en la altillanura, eso sí es un buen negocio, los riesgos como son, o sea, pone unas dudas que él ha venido planteando. Y eso irritó bastante al presidente de la Junta Directiva de Río Paila, al doctor Alfonso Campo Gaviria. Y ahí delante de Santos le hizo el reclamo a James Mesa. Entonces James Mesa, ni corto ni perezoso, a la semana siguiente le mandó esta carta al doctor presidente de Río Paila. Voy a leer algunas cosas que dice la carta. Dice, debo confesarle que nos hemos sorprendido con las molestias o incomodidades de muchas personas frente a los argumentos válidos que Fedepalma ha presentado en varias reuniones y foros, especialmente sobre los requerimientos de todo tipo que se necesitan para producir palma en la altillanura. Se me pasaba a mencionar una cosa, lo que molesta tanto al presidente de Río Paila es que el presidente de Fedepalma le dice, hombre, producir palma en la altillanura es muy riesgoso, eso es muy difícil. O sea, échenle ojo, que pueden terminar perdiendo plata, eso es lo que le dice, y eso es lo que molesta. Entonces ya vimos cómo empieza la carta. Y le agrega James Mesa, le dice que
Frente a esto, o sea, frente a este problema de la molestia, dice, cabría preguntarse cuál es el interés que tienen algunos en no estudiar detenidamente y debatir abiertamente esta información, esta realidad, la cual es válida tanto a nivel nacional como internacional. Y le empieza a desarrollar las cosas. Primero, la palma de aceite es un cultivo de trópico húmedo, que no lo es la altillanura. Y le dice, la palma de aceite se cultiva exitosamente en regiones del trópico húmedo. En otras regiones más secas se enfrenta a limitaciones productivas y competitivas. Y para tratar de subsanar las brechas de la oferta ambiental para esos proyectos, hay que adelantar inversiones cuantiosas. Si bien en Colombia hay mucha tierra, ojo con esto, disponible para el cultivo de la palma de aceite, no toda es apta para el desarrollo productivo y competitivo de esta actividad agroindustrial. Segundo, esto era en general, entonces entra la altillanura. Las condiciones naturales climáticas de la altillanura son un limitante de la productividad de la palma de aceite, ya le va al almendrón del debate. Le dice, la experiencia y la literatura muestran que la oferta ambiental del lugar donde se desarrolla el cultivo de palma de aceite condiciona de manera muy importante la productividad del mismo. Es bien conocido que los suelos de la altillanura en general presentan baja fertilidad y que el comportamiento estacional de las lluvias de esa región determina un déficit hídrico alto durante aproximadamente 5 meses al año. O sea, las palmas pueden morirse en esos 5 meses o deteriorarse en grado sumo, lo cual permite prever productividades en muchos casos inferiores al 50% de su potencial. Dice, en la federación, miren lo que agrega, en la federación Fedepalma hemos recibido información que los promotores de estos proyectos, échenle ojo a los promotores. A los promotores de estos proyectos le apuestan a que si bien van a tener bajos rendimientos, aspiran a tener bajos costos, amparados supuestamente en los relativos bajos precios que pagaron por la tierra. Dicen los promotores, sí, aquí es muy difícil, pero como la tierra es barata, el negocio se puede hacer. Y es lo que está cuestionando James Mesa. Dice, tercer punto, la competitividad de la palma de aceite en la altillanura enfrenta muchas dificultades. La baja productividad esperada de muchos cultivos en la altillanura puede ser un limitante para su competitividad económica. Una estrategia para reducir costos de producción es incrementar la producción, ¿cierto? Y explica que eso no es suficiente. Y miren lo que agrega, que es al punto a donde más quería llegar. Le dice, lo voy a explicar que puede ser más comprensible. Le dice, mire, parte del lío que tienen con este proyecto de la palma en la altillanura es que Colombia ya hoy tiene palma suficiente para cubrir, agregarle 10% de biodiesel a la mezcla del ACPM. Se habló de aumentar la mezcla al 20%, pero lo cierto es que el gobierno no ha aumentado la mezcla al 20%. O sea, empieza a aparecer un excedente de aceite. Pero miren lo otro que le dice James Mesa, le dice que con la información que tenemos de las siembras de palma en los últimos años, es posible señalar que las palmas necesarias para producir el aceite requerido para ese incremento de mezcla de 10 a 20% ya están sembradas. Y por consiguiente le agrega, esto es una carta del 2011, y por consiguiente le agrega, quien siga sembrando palma en Colombia va a tener que salir a venderla al mercado mundial. Y todos sabemos que Colombia no es competitiva con Malasia y con otros países en el mercado mundial. Espero haber por lo menos planteado la duda, o sea, de cómo estas cosas son mucho más complicadas de lo que parecen ser, y de cómo es deber del Estado colombiano y que de quienes asumimos con seriedad estas cosas, mirar cómo son los asuntos. Otro caso, una de las fincas que ha desarrollado, digamos, con más insistencia tecnológica la producción en la altillanura es una finca que es muy conocida, La Facenda. Ahora también salió a bailar porque está acusada de compras ilegales de tierras,
Pero a lo que me quiero referir es a que esa es una finca, yo conozco en detalle ese proyecto, que ha generado una agricultura de precisión con todas las tecnologías del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Estas son averiguaciones del día de hoy de mi oficina. ¿Qué es lo que hacen en la fazenda? Siembran soya y otras cosas para engordar cerdos. Y es una cosa enorme, muy bonita, además tecnológicamente es una cosa muy bonita. Y entonces cuando uno mira los precios en Bogotá de la carne de cerdo, de la fazenda, comparados con los precios de los cerdos importados, de la carne de cerdo importados, la fazenda no está siendo competitiva. O sea, digamos que en el caso del lomo, sí, hay una diferencia a favor, digamos, de menores precios de la fazenda contra el lomo importado de cerdo. Pero en el caso de la costilla, no, es bastante más costosa la fazenda que la costilla de cerdo importada. Yo no voy a entrar en los detalles de este asunto, estoy llamando la atención sobre una cosa que ya está sabida: el país se está inundando de carne de cerdo importada. Lo han reconocido los propios dirigentes de la organización de porcicultores. Y no está entrando más porque todavía hay barreras de protección. Entonces aquí a uno le parece una duda, bueno, ¿qué va a pasar con este proyecto? ¿Qué está sucediendo con este proyecto? El otro asunto que quiero mencionar, y ya estoy terminando, tiene que ver con un punto que podría ser, digamos, lo que descifre el acertijo, porque yo, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Hay que ver cómo se desarrolla la altillanura, hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo con rigor, pero no es fácil de desarrollar. De entrada hay unos problemas de competitividad muy complicados, porque por Buenaventura está entrando de todo subsidiado de Estados Unidos y de todas partes, y cómo salimos desde la altillanura con producción. Ese es el problema que tenemos. Bueno, pero entonces miren esto, para que acabemos de complicar las cosas, es que las tierras de la altillanura están sujetas a un proceso de especulación inmobiliaria gravísimo. Y cada vez son menos baratas. Claro, menos baratas, ¿qué quiere decir? Que para el país eso no es bueno, porque cada vez se hace más difícil hacer el agro ahí. Ahora, para los que están haciendo el negocio de comprar baratas las tierras, revenderlas caras, pues es una maravilla. Pero miren los datos. Banco de la República, en los últimos 4 años, este es un dato del 2009, la tierra en la altillanura pasó de 400.000 pesos la hectárea a 3 millones de pesos la hectárea, o sea, se valorizó 750%. Eso son ganancias como de mafioso, ¿no? Yo creo que ni la mafia ni el narcotráfico da tanta ganancia. Elpaís.com, en el 2007, la tierra aumentó su precio en 500% en 5 años. La SAC en el 2013, este es un dato de la SAC que es escalofriante, senadora Daira. Hace 10 años una hectárea de tierra embichada valía 40.000 pesos. Hoy vale 1.2 millones de pesos, o sea, una valorización del 2.900%. 2.900%. O sea, el que hizo ese negocio pues se ganó toda la plata del mundo, por supuesto. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, año 2009, dice que la tierra en Puerto Gaitán no sobrevía pavimentada, se ha valorizado en 500%. Dice ese mismo informe de Estados Unidos, Manuelita, que tiene tierras ahí ilegales también y además con enredos graves de paramilitarismo, reconoce valorización del 500%. Y Manuelita, dicen los gringos, reconoce que esa valorización se está volviendo un obstáculo productivo. Cargill, este es un caso bochornoso. Aquí lo que pasa es que uno no sabe qué es lo que pasa, pero bueno, pasa de todo. Cargill también son compras ilegales de tierras, ministro, usted lo sabe. Sí, pero miren este dato. Entonces Cargill hace el mismo negocio de la ilegalidad, ¿no? Que es partir las compras en pedacitos para ocultar que hay acumulación de tierras. Pero miren estos datos. Compró un predio llamado Agua Azul. Al mes lo compró en 10 millones y al mes, o sea, el intermediario de Cargill, es lo que parece ser, le compra a alguien un predio en 10 millones de pesos. Y ese intermediario se lo vende a Cargill al mes en 3.100 millones de pesos. Al mes. Otro, el Boralito, de 10 millones a 3.094 millones al mes.
Otro, en 2 meses de 10 millones a 2.800 millones de pesos. Esto parece mentira, pero estas son las cifras que da Cargill. Bueno, que da Black River, que es el fondo tras el cual opera Cargill. Entonces aquí a uno le sale una pregunta, que yo tengo el deber de hacer. ¿Qué es lo que hay en la altillanura? O sea, toda esa propaganda, toda esa publicidad, todos estos grandes poderes nacionales, diciendo que ese es el paraíso terrenal, el futuro de la humanidad. Salve usted, fulanito, a Colombia y al mundo. Páginas y páginas y páginas en los medios de comunicación, televisión, avisos en papel brillante. ¿Es para un negocio agrícola o es para un negocio de especulación inmobiliaria? Esa es una pregunta que los colombianos tenemos derecho a hacernos. Porque yo tengo una preocupación muy grande, no tengo la certeza, pero tengo una preocupación muy grande. Es que aquí lo que haya realmente, digamos, no en todos los casos, en esto también quiero ser preciso, ¿no? Digamos, la altillanura, como ya lo dijo aquí la senadora Marisa, es una cosa muy diversa. Eso, hay 1000 casos distintos, incluso calidades de tierras, etcétera. Si no es lo mismo tener la carretera cerca que lejos, estar al lado del río Meta, que, etcétera. Y también la gente que está invirtiendo ahí es muy distinta, y hay desde viejos llaneros, gente nueva que ha llegado, supermagnates y otra gente más común y corriente, etcétera, ¿cierto? Sí. Pero yo tengo este pálpito, o este sentimiento, o esta idea, por todos estos datos que les estoy dando, que aquí hay unos cuantos muy poderosos que están en negocios de especulación inmobiliaria, que son además, digamos, legales, no, yo no voy a decir que sea un crimen que usted se compre un terreno y lo infle como pueda el precio y lo venda, pero que socialmente sí no es positivo. No es positivo, ¿por qué? Porque mucha gente a la que embarquen en estos proyectos, por ejemplo, la gente que no sabía de estas limitaciones de La Palma, puede estar al borde de perder hasta la camisa. Gente que se entró a ese negocio creyendo, no, es que si el doctor fulano está en el negocio, pues tiene que ser muy bueno. Y resulta que el doctor fulano sí sabe y el otro no sabe. O una valorización escandalosa de los predios. Yo repito, claro, la gente que está en ese negocio se gana un montón de plata. Yo eso pues, bueno, ese es el hecho. Pero es bueno para el país, es bueno para la propia altillanura, es bueno para Villavicencio, para el Meta. ¿Qué pasa si sucede lo que siempre sucede? Doctor Juan Lucas, y usted lo debe saber, que estos precios se inflan y se inflan y se inflan y se inflan hasta que llega un momento en que se devuelven. Y un montón de gente, los que no sabían, pierden hasta la camisa. Eso pasa. Uno estudia la historia de los terrenos de la Florida antes del crack de Wall Street de 1929 y esa es la historia. Tierra en la Florida, a la orilla del mar. Y usted iba y miraba y quedaba, digamos, a 30 kilómetros del mar en medio de todo tipo de pantanos. Pero el que como el que compraba era para vender más caro, le importaba un pepino si estaba al lado del mar o no estaba al lado del mar. ¿Y qué sucedió? Que eso subió y subió y un día se devolvió. Y las quiebras fueron muchas. O sea, yo quiero llamar, nosotros en el Polo estamos genuinamente interesados, senadora Marisa, en que lo de la altillanura se desarrolle y el Meta funcione. Y no solo la altillanura, la Orinoquia toda, porque también hay que mirar hacia Sanare y hacia Arauca. Todo eso hay que mirarlo también. Incluso es curioso que solo se hable de la altillanura. No deja de ser curioso. Es más, buena parte de los principales desarrollos agrícolas de esa zona se están haciendo más hacia el lado de Casanare. Por ejemplo, en el caso del arroz. Entonces me temo yo que aquí haya mucha tela de donde cortar. Voy a terminar ya diciendo 2 cosas más. Una que dejé por aparte porque creo que es muy importante, que es la preocupación que tienen toda la gente que ha estudiado ambientalmente el tema de la altillanura, por ejemplo el doctor Manuel Rodríguez y otra mucha gente, que señalan que la fragilidad ambiental de la altillanura y de la Orinoquia toda es muy grande. Y que en ese sentido aquí hay que moverse con pies de plomo. O sea, si eso se hace mal hecho, la catástrofe ambiental puede ser de proporciones descomunales. Y se podría algo así como matar esas tierras. Yo ya he dicho, esas tierras tienen sus dificultades o realidades para desarrollarse, pero se puede. Pero si se hace mal, se matan, ¿no?
¿Cuál es nuestra propuesta para el desarrollo de la Orinoquia? Y de la altillanura, pero de la Orinoquia toda. La propuesta del polo. Enfatizo que es una propuesta porque nuestros enemigos de cabecera siempre dicen que no proponemos, entonces estoy tomando un seguro a prueba de bobos, ¿sí? Voy a hacer una propuesta, ¿sí? Que quede registrado en el acta, señora secretaria, que es una propuesta, ¿cierto? Sí. Sí. Método, repito, a prueba de bobos o de vivos, porque normalmente son más vivos que bobos, ¿cierto? Bueno. La primera cosa es esta, que hay que aclarar. No puede haber altillanura si no hay agro en Colombia, no nos metamos ese cuento. O sea, a mí no me van a meter el cuento de que usted puede tener agro en la altillanura y no tiene agro en el resto de Colombia, si es que donde es más difícil es allá. O sea, entonces que se acabe el agro en Córdoba y en el Magdalena Medio y en el Tolima y en el Valle del Cauca y todo, y se acaba el agro allá, y en la altillanura sí va a haber agro. Por favor. Uno pediría que en los debates fuéramos respetuosos con las inteligencias de los otros. Lo segundo, no puede haber agro si no hay protección del Estado. Este es un debate que hay que hacer con toda claridad. No se puede. Particularmente la producción empresarial necesita protección. En ciertas circunstancias son más resistentes a la crisis los campesinos pobres que los empresarios. El campesino siempre tiene la posibilidad de hacer las cosas como ese Boyacá. Solo comen papa esos pobres de Boyacá. Los peluquea la señora. Nunca van al médico. Entonces, pensar en agro y pensar en modernización agraria, porque aquí es que aquí dicen de todo, ministro, que vamos a modernizar el agro. Y entonces lo primero es que hay que sacar el Estado y enfrentarnos uno a uno con los gringos y los europeos. No. Entonces, hay que renegociar los TLC, yo lamento pasarles ese dato. ¿Cierto? O digan de frente, que el doctor Santos diga de frente que aquí no va a haber agro. Este es un cuento que estoy contando y lo voy a repetir hoy aquí. Aquí en esta comisión, el doctor Jorge Humberto Botero, ministro que negoció el TLC con Estados Unidos, me dijo, senadores, ¿por qué tiene que tener Colombia producción de alimentos? Si uno tiene minería, con eso paga los alimentos. Lo escribió en el periódico La República. Y me lo dijo hace unas semanas en un congreso de estudiantes de economía en Medellín, había como 1000 muchachos. Ahora, eso no es que el doctor Botero esté loco, aunque parezca. No, es que esa es la teoría de las ventajas comparativas. Usted sabe eso, doctor Restrepo. Eso es lo que dice la teoría de las ventajas comparativas. Y es que los países se especializan en lo que puedan. Es una falacia, pero bueno. Esa es la teoría. Bueno, y esto es lo que hay que aclarar. Aquí hay que preguntarle al doctor Santos, ¿quiere que haya agro, sí o no? Y si sin protección no hay agro. No hay agro. Y protección es todo. El problema de los costos de los insumos, el problema del crédito suficiente, oportuno y barato, el problema de los precios de sustentación, el problema de la infraestructura, el problema de la ciencia. Este es el único país del mundo donde a uno le echan el cuento de que va a haber agro sin ciencia. En Estados Unidos aparece un bicho y llegan 10.000 científicos contra el bicho. Aquí aparece un bicho y el campesino tiene que rezar el bicho a ver si se muere. Así es. Bueno. ¿Y cuál es la propuesta específica? En ese ambiente, o sea, un país que proteja su agro, bueno, veamos qué hacemos con la altillanura. Primer cosa, desarrollo agropecuario. No es para especular que tenemos la altillanura, es para producir donde se pueda, claro, pero para producir. Segundo, tiene que ser un desarrollo democrático, que ¿qué quiere decir? Socialmente diverso. Puede haber un que otro grandulón, yo no digo que no. Pero tiene que haber campesinos también. Es mentira que no pueda haber economía campesina ahí, eso es paja. Esas tierras con un poquito de cal se mejoran muchísimo, eso no le pongan tanto misterio a las cosas. Y hay 1000 prácticas. Eso, el día del debate de Carimagua, a mí me mandaron de la universidad ya un documento así de grande con todas las posibilidades de desarrollo agrícola en Carimagua, que es altillanura.
Buena parte del desarrollo que se está haciendo en toda la zona del Piedemonte y hacia adentro son desarrollos con producciones de 100 hectáreas y de 200 hectáreas y de 300. Mucho de eso. Se puede hacer desarrollo con cooperativas, pero de verdad, no falsas cooperativas, en que un grandulón coge, que vuelve cooperativa un poco de siervos, ¿sí?, para clavárselos el día de la crisis. Ya eso lo llaman una cooperativa. O sea, socialmente diverso, con los llaneros a bordo. Es que es el colmo de la desproporción que a uno le digan que vamos a desarrollar los llanos orientales y la primera idea es que hay que sacar a los llaneros, sola, porque llegaron los nuevos llaneros. Eso nos lo presentaron en una revista con fotos así de grande, como para ponerles veladora a los nuevos llaneros. Tiene que ser, pienso yo, una cosa ordenada por etapas. No es posible, Colombia no tiene músculo financiero, el Estado colombiano no lo tiene para desarrollar todo esto el mismo día. Las vías que hay, es que no hay vías, no hay nada, no hay electricidad, exceptuando unas pláticas así de grandes en ciertos pueblos. Entonces hay que hacer un COMPES, pero un COMPES de verdad, que el COMPES no sea un truco para que don fulano ponga a su amigo ahí para que inventen un cuento. Tiene que ser cuidadoso con el medio ambiente, enfatizo esta idea. Bueno, y resalto esto, cuando digo incluir a los llaneros, claro, empezando por los propios indígenas, que también hay que ver, y ese es un caso especial que hay que tratarlo pues con juicio, no es que llegando diciendo, oiga, indígenas, aquí todo el mundo se vuelve empresario y no sé qué es esto. Y por supuesto tiene que ser dirigido por el Estado. Miren ustedes, esto está tan mal manejado, que cosas tan simples como esta. Yo ya mencioné que la clave del desarrollo, por lo menos tecnológico, el más elemental y el más obvio de hacer es que hay que echarle cal a esas tierras, porque con solo echarles cal uno puede pasar de sostener, yo no sé cómo estamos ahora, Marisa, una vaca cada 10 hectáreas, pero usted se puede poner en varias reses por hectárea, con un poquito de cal. Es que vale unos pesos, pero no es del otro mundo. Y el pequeño no tiene que encalar su finca toda al mismo día, es que nos tratan como a bobos, ¿no? Ni tiene que ser cal al 100%, o sea, hay mil prácticas. Yo he hablado con gente como Eudoro Álvarez, que sabe esto, que conoce los llanos de toda la vida, y aquí se pueden hacer muchas cosas si se quieren hacer. Si se quiere que haya gente común y corriente, y el empresario chiquito y todo eso. Eso se puede hacer. Pero mire el caso de la cal, ya he dicho que la clave de cualquier desarrollo tecnológico, por lo menos el primer paso es la cal, y miren cuál es el lío que hay con la cal, esto parece mentira. Bueno, primero es muy extraño que en toda el área del Orinoquia no haya sino una mina de cal. Eso es lo que se dice por lo menos. Es muy raro, ¿no? Medio país, como 500.000 kilómetros cuadrados, yo no sé cuántos, y no hay sino una mina de cal. Y miren ustedes la casualidad, ¿saben de quién es? De los Carranza. Entiendo que es de los Carranza. ¿Sí? Bueno, entonces es una cosa que uno ya se pregunta de una vez, claro, esa cal vale pues más que el oro, pero no debería intervenir el Estado para garantizar que esa mina de cal estuviera de verdad al servicio del desarrollo de todo el país y que esa cal se le vendiera a la gente a precios módicos. A cualquiera se le ocurriría, bueno, aquí no se les ocurre. Supe por ahí que por el contrario, cuando empezó este boom, alguien pensó es cómo le compro a Carranza la mina. O sea, para que no fuera Carranza el que hiciera el negocio, sino otro pues más distinguido. Bueno, la otra cal que hay por aquí en este país está por allá en algún municipio del sur del Huila. No recuerdo cómo se llama, tal vez Gigante, Garzón, por allá. Bueno, y una cosa que es elemental, que es hacer una carretera del Huila a los llanos, no se ha hecho. Está en proceso, pero se van a echar 100 años. Y entonces esa cal tiene que pasar por Bogotá, casi que por la catedral, para seguir derecho pues para los llanos orientales. Entonces a mí que no me vengan a echar cuentos de que están de verdad por el desarrollo agrícola de la altillanura cuando tengo este par de historias para contar. O sea, a cualquier gobierno se le ocurre que esa mina de los llanos hay que ver qué se hace con ella y cómo se van a bajar los costos de la cal. Y segundo, cómo conectamos al Huila derecho con los llanos orientales. Y tampoco se hace. Bueno, entonces yo concluyo, senadora Daira, y espero no haberme alargado en exceso, y colombianos,
Señalando, resumo un poco lo que he dicho. El polo no se opone al desarrollo de la altillanura, pero planteamos todos estos temas. Temas que inclusive, digamos, y en esto quiero ser preciso, que si alguien me da algún argumento mejor frente a alguna cosa que yo diga, estoy dispuesto a mirarlo porque estos son temas que tienen sus complejidades técnicas y sus realidades. Pero volvamos a un debate serio, un debate pues con razones, con argumentos, etcétera, y miremos entre todos qué vamos a hacer. Ahora, esos criterios que estamos planteando, creo que son criterios sanos, democráticos. ¿Qué es lo que hay que bregar? Porque termino insistiendo en esto, que no nos esponjen más las narices quienes han mal gobernado a Colombia, hola. Yo cuento mucho una historia, yo tenía un grupo de amigos, y algunos de esos amigos eran complicadísimos, porque era de una soberbia y de un pretencioso espantoso. Y era pobre, como nosotros, todo el grupo de amigos, hasta que alguno le dijo, oiga, ¿qué tal que usted fuera rico, no? ¿Cierto? Parecido le digo a quienes gobiernan a Colombia, ¿qué tal que hubieran gobernado bien, no? Sí. Si gobernando tan mal como gobiernan, casi que no dejan ni hablar, y el que se atreva a decir algo en desacuerdo con ellos, pues entonces ya está satanizado, y lo menos que es que está terrorista. Pero yo insisto, esto se está hundiendo el país, senadora Marisa. O sea, uno no puede tener un país donde el negocio agrario central no sea agrario, sino de especulación inmobiliaria. Yo además estoy convencido que la explicación principal de eso no es un problema de mala actitud ni siquiera de quienes tienen la tierra, sino de que es que no es, o sea, hacer agricultura o ganadería en Colombia es una cosa de altísimo riesgo, y no solo por la violencia, porque hay quien me dice, no, es que es la violencia. Digo, no, la violencia cuenta, pero no es solo la violencia. En Boyacá no ha habido violencia, y les acabaron con el trigo y con la cebada. En las zonas cafeteras en general son zonas más bien tranquilas y se están arruinando. Si siguen las importaciones de azúcar, se quiebran los ingenios azucareros, y esa es una tierra controlada por el Estado. O sea, es un problema del modelo económico, que repito, es un modelo de sustitución del trabajo nacional por el trabajo extranjero. De eso se trata este rompecabezas. O sea, aquí hay unos que creen que son genios, bueno, y otros porque ganan, diciendo que es mejor lo extranjero que lo nacional. Y cada vez que se quiebra un agricultor o un ganadero, aplauden, porque se quebró otro ineficiente, otro enemigo del progreso. Y creo que en esa lógica estamos metidos en la altillanura. Y eso es lo que hay que modificar. Muchas gracias, señora Presidenta.